Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre el Puer Eternus y el Puella Aeternus, ¿ok? Em, Vamos a hablar sobre este concepto. Déjenme arreglar un poco la cámara. Ahí. Bueno, vamos a hablar de este concepto que es un concepto psicológico del mundo de la psicología. De este concepto que es- se le denomina a cierto patrón de comportamiento, ¿ok? Entonces vamos a ir analizando este patrón de comportamiento, vamos a ir analizando lo que son los poderes eternos, em, vamos a ir conversando, vamos a ir contando historias, ¿ok? Va a ser una conversación, bueno, va a ser un análisis de un concepto, hablar sobre un concepto y explicarlo para poder ir comprendiendo este patrón de comportamiento. Ya aquí ya nos vamos a ir metiendo ya a patrones de comportamiento específicos para irlos explicando y así, ¿ok? Entonces ya hoy vamos a hablar sobre lo que es un puer eternus y un puella eternus, ¿ok? Entonces, y aparte porque en el presente tenemos se están creando muchos Puer Eternus y tenemos a muchos Puer Eternus y Puella Eternus claramente. Entonces, puede que algunos de ustedes resuenen con esto porque quizás tengan a un papá así, o tengan a una mamá así, o a un hermano, o un amigo, lo que sea, ¿ok? Entonces, el concepto de puer aeternus, puer aeternus y puella aeternus es un concepto, como ya dije, psicológico del reino de la psicología, que en latín puer aeternus se traduce a niño eterno y puella aeternus se traduce como la niña eterna, ¿ok? Entonces, eh, sí, bueno, este concepto es, como ya podemos como ir viendo de qué se trata el concepto, eso trata sobre lo que son como los niños eternos, los hombres inmaduros, y sobre las niñas eternas, que son las mujeres inmaduras, ¿ok? Entonces, el patrón que vamos a analizar en el presente va a ser un patrón bien como común, por así decirlo. Es un patrón que encontramos en diferentes partes, ¿ok? Podemos encontrarlo con diferentes personas, diferentes tipos de personas, pero siempre van a ir, ¿cómo se llama esto? Personificando o manifestando como los mismos comportamientos son los comportamientos o el patrón de un puer eterno, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, puer eternus, el puer eternus y el puella eternus, los niños eternos, eh, se puede definir así como las personas inmaduras, por así decirlo. Ok, como con una inmadurez emocional y mental, ok. No han pasado por el proceso de maduración emocional y mental. Ok, puede que sí hayan pasado por el proceso de maduración físico, en el que ya, por ejemplo, no sé, sean personas de 50 años y sigan actuando como niños, ¿ok? Y actúen como un puer eterno, que vamos a hablar sobre esto, voy a contarles una historia, para que vean cómo bien los aspectos que se manifiestan en un puer eternus en específico, ya que el puer eternus tiene como dos patrones, se manifiesta de dos diferentes maneras. Y también la polla eternus también se manifiesta de dos diferentes maneras, ¿ok? Porque por el principio de polaridad, el principio hermético de polaridad, existen estos dos polos. Entonces, el Puer Eternus tiene sus dos polos: el polo femenino, que cae como hombres tristes, inmaduros y todo eso, emocionalmente y así. Y luego están como los hombres em, con mucho ego, con ego inflado, pero inmaduros, ¿me entiendes? Entonces también están así las pollas eternos, que eso lo vamos a ver, lo vamos a conversar con historias, ¿ok? Les voy a contar historias sobre personas cercanas a mí, ¿ok? Entonces, para profundizar en lo que es un puer eternus y un puella eternus, básicamente son personas que
se crean a través de las fobias, normalmente se crean a través de las fobias, ¿ok? Esa es una de las formas en las que se manifiesta este como patrón de comportamiento, que en la infancia se vivieron fobias como muy grandes o como traumas muy grandes que hicieron que la persona se encapsulara en el miedo, que el miedo es el primer chakra, entonces como que se encapsula, su conciencia se encapsula en ese nivel de conciencia, en ese nivel de luz, ok, que también el chakra raíz está conectado con la infancia, entonces tiene como mucha como razón, por así decirlo, ¿no? Otra forma, la otra forma en la que se crean los puereternos y los pueyeternos es por medio de padres, por medio de los padres, por malcriación, por todo eso, ¿ok? Por los mismos padres ir metiéndole miedo a los niños de que diciéndoles que no hagan tal cosa, que no vayan a trabajar porque puede que le pase esto, esto y esto, entonces mejor que se quede conmigo y yo te cuido, ¿no? Entonces como ese tipo de malcriación, también está la malcriación de que le dan todo o le dan toda la atención, ok, se manifiesta en estas dos formas. A través de los traumas, el abandono de padres, el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso emocional, el no tener un padre, el no tener una madre, todo eso, ¿ok? El tener padres emocionalmente y mentalmente inmaduros y todo eso, ¿no? Y de la otra parte que es la malcriación, bueno, la malcriación en sí, ¿no? Entonces están como estos dos como aspectos, ¿ok? En los que se pueden crear. Porque si se dan cuenta, las personas como las personalidades de las personalidades que manifiestan las personas en estas dos diferentes situaciones son totalmente diferentes. Por ejemplo, estas personas que normalmente manifiestan una personalidad como de puereternus o de puelleternus por tener traumas muy fuertes de que abandono de sus padres o abuso sexual o algo así, normalmente tienen como se podría decir que una personalidad como depresiva, como autodestructiva, emocionalmente muy desequilibrado o muy emocional, ¿me entienden? Entonces, y luego están estas personas que caen por malcriación y así, que normalmente tienen mucho egocentrismo, son muy vanidosos, pero vanidosos tóxicamente, son muy, ¿cómo se llama esto? Como les gusta tener como todo controlado, pero control, no orden. O sea, no buscan el orden, buscan el control, ¿ok? Y también son muy tóxicos, son muy narcisistas. Entonces se ven como estas dos polaridades, ¿ok? Que es la ley de polaridad. Se ven estas dos como polaridades, ¿ok? Que al final termina siendo lo mismo porque ambos manifiestan pueras eternos y pollas eternos, ¿ok? Entonces terminan siendo como lo mismo, ¿ok? Que para aterrizar o para explicar esta como patrón de comportamiento del puer eternus, pero por la parte como femenina, por así decirlo, o sea, la emocional, la de los traumas, todo eso, voy a contarles la historia de mi papá. Ok, y les voy a contar la historia y vamos a ir rebotando ideas, les voy a ir como mostrando puntos porque la historia de mi papá sí tiene bastantes. La historia de mi papá se ve muy arquetípica en lo que es el patrón de comportamiento de un puer eternus, ¿ok? Entonces voy a contarles la historia de mi papá y después les voy a ir como diciendo así como ciertas actitudes que mi papá manifestó, que son las actitudes que manifiestan los puer eternus, ¿ok? Este tipo de puer eternus más femenino, más emocional, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ustedes saben que yo soy de Chile, del sur de Chile. O sea, nací en el sur de Chile y mi familia es de allá. Ok, entonces mis papás nacieron en el sur de Chile. Ok, entonces cuando mi papá nació en una familia un poco numerosa, tenían como 6 hermanos y si no mal sé, él es el último hermano, ¿ok? El último hijo que tuvieron mis abuelos.
Pero cuando él era pequeño, bueno, su familia no era de tener tanto dinero, ¿ok? En el campo no se ve mucho el tema de tener como mucho dinero o como se le dice acá, mucha plata. Pero se veía como, por ejemplo, mis abuelos tenían como casas, como una casa en tal lugar, en tal campo y unos dos terrenos en otro campo, ¿me entiendes? Pero no había como una plata en sí, porque de hecho en Chile antiguamente, esto no tiene nada que ver, pero antiguamente se hacía en otras partes también, pero era normal hacer como la transferencia de bienes a través de, por ejemplo, te compro 2 terrenos si te doy 4 vacas. Y así era, ¿no? O te compro la casa si te doy todo mi gallinero, con las gallinas incluidas, ¿me entiendes? Entonces era así. Y la familia de mi papá no era tan adinerada, pero era una familia o sea, era una familia de campo, ¿ok? No son tan, les hacen, normalmente las familias de campo hacen mucho trabajo, ¿ok? La energía de esas personas son como de mucho esfuerzo. Siempre hacer esfuerzo, siempre, siempre, siempre. Y los estudios no les tomaban tanta atención, pero era siempre de trabajar. Trabajar, 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 trabajar. Cuidar los animales, todo eso. ¿Me entienden? Entonces, mi papá, cuando iba creciendo, fue teniendo como un abandono de sus padres, no así como físicamente, como pasa de que, por ejemplo, a mi mamá le pasó esto de que sus padres la abandonaron, la iban a dar en adopción a otra familia, ¿me entienden? Entonces, eh, no fue así literalmente de que lo abandonaron y que lo tome cualquiera, sino que lo abandonaron como en necesidades, ¿ok? Por ejemplo, mi papá no tenía una pieza en su casa, él tenía que ir a dormir en cualquier otra parte y no importaba. O sea, que se vaya a dormir a otra parte, aquí no tenemos lugar, ¿me entienden? O sea, no era tratado como un hijo en sí, ¿ok? Siempre fue tratado como se podría decir que un extra, por así decirlo, o un desconocido que no se quiere, ¿me entienden? Entonces, él, por ejemplo, vivía bajo árboles, dormía bajo árboles mientras llovía, porque más, incluyéndole, en el sur llueve mucho. Entonces, como que no era favorable, ¿ok? Entonces mi papá no vivió como en un techo, no vivió con las mejores condiciones. Sí, por ejemplo, a veces mis abuelos le daban comida a él y a sus otros hermanos porque no todos vivían con mis abuelos, ¿ok? Mi papá y uno de sus hermanos que no se llevan por muchos años, se la vivían en la calle, ¿ok? Entonces, fue complicada esa situación para mi papá, ¿ok? Que fue lo que le empezó a provocar como sentimientos de abandono, ¿ok? Porque hay dos tipos de abandono, un abandono físico y un abandono emocional, que a veces se manifiestan juntos y otras veces se manifiesta uno y otras veces se manifiesta el otro, ¿no? Puedes tener un abandono físico de tus padres, pero no sentir el abandono emocional de tus padres. O puedes tener a tus padres, pero no tener ese abandono emocional, ¿ok? Que fue lo que le pasó a mi papá. ¿Ok? Entonces le causó como este abandono de sí mismo, ¿ok? Y diferentes cosas que le fueron pasando en la infancia, diferentes como situaciones, peleas con otras personas, todo esto, empezaron a llevarlo como a un tipo de depresión, de no sentirse querido, de todo eso, y empezar a sentir depresión, lo que fue que lo llevó a empezar a tomar alcohol, a fumar, en cierto eh, eh, en cierto periodo, en cierta etapa, consumió droga, todo eso, ¿no? Empezó a crear una inestabilidad emocional y mental, ¿ok? No podía mantenerse como estable emocionalmente, ¿ok? Tenía esta como depresión. De hecho, bueno, entonces, eh, empezó a crear como esta
inestabilidad emocional y esta como depresión, ¿ok? Y empezó su conciencia, o sea, por las vivencias que él tuvo. Imagínense vivir en la calle y en esos años que eran como los 1900 o por ahí, bueno, no sé tanto, pero como por ejemplo en los 80 él debía de haber tenido como era como casi adolescente o adolescente por ahí, ¿me entiendes? Entonces por allí, y más en las familias de campo, no todas claramente, pero lo difícil de eso y más encima las personas en ese momento, Chile en ese momento era, había muchos alcohólicos, todo eso, ¿ok? Entonces también las peleas, todo eso eran recurrentes. Entonces mi papá, hagan de cuenta que pasó por miedo, ¿ok? Y sabemos que cuando nosotros pasamos por un miedo o tenemos como somos como poseídos por el miedo, por así decirlo, el chakra raíz, que es el chakra que también se le denomina el chakra del miedo o las fobias, activa cuando siente adrenalina en su cuerpo en sí o siente como la energía del miedo, activa un rayo que es el rayo rojo que forma una como capa de protección, un campo de protección, un campo de fuerza rojo por el cual no sale ni luz ni entra luz, ¿ok? Es como un campo, un huevo de protección que se te queda allí y no te mueves, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió? Que mi papá, al ir creciendo y al no ir como sanándose a sí mismos, sucede que empieza su conciencia a quedarse en esas energías de los chakras bajos, ¿no? Del chakra, como encapsula más la energía femenina, en la energía, su conciencia se encapsula en el chakra raíz y en el chakra sacro, ¿ok? Pero en esos, ¿ok? Se ancla allí, en el miedo o en la infancia, ¿ok? Y en la adolescencia, ¿ok? Entonces, conforme fue creciendo y fue conociendo a otras personas, fue conociendo a mi mamá, todo eso, él empezó a actuar como un niño, literalmente casi, o sea, no así literalmente como un niño, pero sí tenía como actitudes como inmaduras, ¿no? Y tiene como actitudes inmaduras como de niño o de adolescente, ¿ok? Entonces, bueno, él empezó a manifestar esta actitud de como inmadurez, como de ser como un adolescente, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, y el consumo de alcohol por mucho tiempo era lo que lo que lo satisfacía, ¿ok? Porque algo que mi papá empezó a hacer fue como a escapar de su realidad, ¿ok? Por medio de el alcohol, ¿ok? Entonces, porque hagan de cuenta que imagínense que su memoria está llena de recuerdos horripilantes, horribles, todo eso, ¿no? Traumas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá, al no tener una estabilidad emocional y tampoco mental, que en la mente se encuentra el ego, que es también el minotauro, ¿ok? Es el misterio del minotauro. El laberinto es la mente y el minotauro es el ego. El ego se encuentra en la mente. Cuando tú no puedes atravesar tu mente y no puedes como estabilizarla, el ego te empieza a dominar, ¿ok? Y se ve de diferentes maneras, ¿ok? Pero en el caso de mi papá, se manifestó como estos como siempre empezar a recordar esos traumas, y quedar como en ese ciclo mental de estar recordando todo eso, todo esto. Y para salir como de este ciclo o escapar como de este ciclo o de la realidad en sí, él iba hacia el alcohol para poder escaparse un rato, para como anestesiar esa voz del ego, anestesiar esa voz del ego un rato con el alcohol así.
Entonces como que empezó a manifestar muchos problemas con el alcohol, que luego se manifestaron en empezar a consumir mucho café. Ok, empezar a consumir café, cafeína en sí, que luego, ahora en el presente, ya no es tanto el café, ya fue dejando el café, el café, pero ahora consume, por ejemplo, o sea, ahora consume de que energizantes, ¿ok? Que tienen cafeína, entonces como empezar a cambiar la adicción, pero siendo como lo mismo, ¿ok? Entonces empezó a hacer eso, a manifestar como esa adicción de querer escapar de su realidad o querer escapar de su mente o querer apagar como su mente, todo eso, ¿no? También empezó a manifestar como se podría decir como suciedad sexual, por así decirlo, de que empezó... Esto es ya un poquito más energético, no tan psicológico. Bueno, sí tiene que ver psicológicamente, pero empezó de que, bueno, ya desde antes manifestaba como esta suciedad o esta inmadurez como sexual, de que son de que los chistes sexuales o todo es, los chistes con doble sentido, todo eso, ¿ok? Empezó a consumir pornografía, todo eso, que esto lo voy a explicar en episodios futuros. Cuando se ve este tipo de cosas o cuando se tiene una como inmadurez sexual de esa manera de que empiezas a sexualizar de manera sucia las cosas, se nos empiezan a pegar como ciertas entidades, ciertos individuos, por así decirlo, que son, se les conocen en esotérica como las larvas energéticas, que se nos empiezan a pegar en el cuerpo emocional, que es el cuerpo que se le denomina la energía del chakra sacro, que es la energía sexual. Se empiezan a pegar allí y empiezan a agarrar son larvas, entonces nos empiezan a robar esta energía, se empiezan a son como, sí, bueno, son larvas, ¿no? Nos chupan esta energía. Nos hacen hacer algo que nos provoca cierta energía que a ellos le convienen. Entonces, por ejemplo, empezamos a tener sexo sucio. Entonces, porque estas larvas se pegaron y nos están nos están pidiendo que hagamos esto. Y nosotros, como no tenemos fuerza ni mental ni emocional, hacemos esto de que hacemos sexo sucio, tenemos sexo sucio, por lo cual alimentamos a estos seres y se van pegando cada vez más, ¿ok? Y se van haciendo cada vez más grandes y después puede que sea... Bueno, lo voy a explicar en episodios futuros. En un episodio futuro les voy a hacer su propio episodio porque es bastante importante. Va a estar para la sección de sexualidad, pero sí, que quizá también esté en la sección de introducción, en la introducción, porque las larvas, bueno, ahí lo voy a explicar en el episodio, ¿no? Pero entonces, se le empezaron a pegar, si nosotros pudiéramos ver a mi papá así, de que tener ultra activado el tercer ojo y poder ver auras y así, veríamos que mi papá tiene pegadas estas larvas sexuales, ¿ok? Entonces, por eso mismo, ¿no? Porque empezó a manifestar eso y porque también estos como entes empezaron a hacer que él manifieste esto, ¿ok? Es un trabajo de el vehículo y del ser que se pega, ¿ok? Lo voy a hablar en episodios futuros porque necesita su propia explicación, ¿ok? Entonces, él empezó a manifestar todo esto, ¿no? De que querer escapar de su realidad, empezar a manifestar como actitudes como de niño o de adolescente, empezar a manifestar una mentalidad inmadura, una emocionalidad inmadura, inestable, empezar a caer como en adicciones, cualquier tipo de adicción, empezar a caer como en como sexualidad sucia, por así decirlo, o inmadura, empezar a manifestar como el ir buscando como una madre en su esposa, todo eso, ¿no?
empezar a buscar estabilidad en otras personas, de que en mi mamá buscaba y busca aún como ese orden, esa estabilidad que no puede tener, ¿ok? Entonces como esta inestabilidad en todo, ¿no? Se convierten en niños, literalmente, se convierten en puereternos, ¿ok? En niños eternos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a analizar, vamos a como filosofar sobre los aspectos que manifestó mi papá y cómo cómo estos aspectos son los que manifiestan los puera eternos, ¿ok? Entonces, en la historia de mi papá podemos ver esta manifestación o esta creación de un puera eterno por medio de los traumas, ¿ok? Y fobias, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo los traumas de la infancia y las fobias de la infancia pueden, se le podría decir, bueno, pueden como crear un puer eternus, ¿ok? Pueden hacer que nuestra psique se atore en un nivel en una etapa de la vida, ¿ok? Entonces, es lo mismo. O sea, es lo mismo que decir que nuestra psique se atoró, o nuestra alma, o nuestra energía se atoró en uno de los chakras, ¿ok? Que normalmente se activan como en los primeros chakras. Por eso, ¿no? Por el miedo, la psique o la conciencia o el alma o la energía de mi papá se atoró en el chakra raíz del miedo, ¿ok? Que también le sucede a los otros eternos, ¿ok? Sí, bueno. Porque recordemos que también estos otros eternos que son más narcisistas, todo eso, normalmente a veces sus padres les crean este patrón de comportamiento de eternos por miedo de meterles miedos de, por ejemplo, no vayas a trabajar porque te puede suceder tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿y quién va a estar ahí para ti? Nadie. Entonces mejor quédate conmigo y yo te alimento, yo te hago todo. ¿Me entiendes? Entonces como eso. O no busques pareja, quédate aquí con mami, ¿ok? Yo no te voy a hacer daño, ¿ok? Conmigo no te van a hacer daño. ¿Me entiendes? Entonces es como esto. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver como por medio del miedo y de los traumas y de las fobias se puede la conciencia atorar en el chakra raíz, en este nivel, y empieza a manifestar este puer eternus, ¿ok? La idea es que se quedan atorados en el chakra en el chakra raíz, su conciencia se queda atorada ahí, pero manifiestan una energía de los otros dos chakras, ¿ok? Dependiendo de qué polaridad tiene más como fuerte, ¿ok? Porque las personas, las personas normalmente cuando no nos sanamos y todo eso, manifestamos una polaridad más que la otra. Entonces, por ejemplo, las personas que manifiestan más de la polaridad femenina, normalmente tienen más activado el chakra sacro, pero las personas que manifiestan más de la polaridad masculina tienen más activado el chakra plexo solar. ¿Me entienden? Entonces, se quedan atorados allí, pero por la polaridad que tengan más activa, más fuerte, van a tener uno de los otros dos chakras activos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los puer eternus femeninos, por así decirlo, de polaridad femenina, normalmente se quedan atorados en el chakra sacro y en el chakra plexo solar, en el chakra raíz y en el chakra sacro. Mientras que los que son más como masculino y narcisista y todo eso, más mental, se quedan atorados en el chakra raíz y en el chakra plexo solar, ¿ok? Entonces podemos ver esto de cómo un puer eternus y una puella eternus claramente también se quedan atorados en esta etapa de la conciencia de las fobias y de los miedos, ¿ok? Por medio de traumas o por las fobias que le hayan inculcado o que se hayan creado a sí mismos, ¿ok? Entonces, ahora, otro aspecto que mi papá manifestó, que se manifiesta normalmente en
en los Puer Eternus, sea cual sea, Puer Eternus y Puella Eternus, manifiestan este sentimiento de querer escapar de su realidad o escapar de sí mismos o de la voz que tienen o de sus sentimientos de algo, ¿ok? Quieren escapar normalmente de su realidad, de lo que es verdadero, de lo que es su realidad. Normalmente quieren escapar por medio de adicciones, ¿ok? Y aquí vemos mucho el tema de la adicción del alcohol, el fumar, las drogas, el sexo, todo eso, ¿ok? Entonces podemos ver como aquí estarían como ciertos drogadictos, ciertos alcoholistas, ciertas como personas que se prostituyen o ciertas como tipo de personas, ¿ok? Pero también se ven como se consideran adicciones el tema de cosas como la adicción a los videojuegos, la adicción a la pornografía, la adicción a flojear, a procrastinar, la adicción a ver videos de YouTube, la adicción a redes sociales, la adicción a algo, ¿ok? Normalmente se ve como esta adicción, ¿ok? A algo, adicción a la comida, lo que sea, adicción a algo que les da como un alivio o como que les da un momento para escapar de su realidad, ¿ok? Entonces normalmente manifiestan esto tanto Puer Eternus como Puella Eternus, ¿ok? Entonces, y depende mucho de la persona porque, por ejemplo, los Puera Eternus femeninos, hay Puera Eternus femeninos que son como estos hombres que son muy emocionales y así, pero su adicción son de que los videojuegos. Son los videojuegos y ver de que en TikTok a mujeres sensuales, ¿ok? Es como eso. Pero luego están los otros Puer Eternos que son así hiperemocionales, así. Pero que su adicción es el alcohol, el fumar o las drogas o el sexo sucio o la prostitución o todo eso, ¿me entienden? Entonces están como estas dos diferentes como tipos de adicciones y tipos también de Puer Eternus, ¿ok? Hay que... o sea, se manifiestan estos como dos Puer Eternus, ¿ok? Miren. Es como... Se manifiesta así. Se manifiesta algo así, ¿ok? Ahí están los Puera Eternus y las Puella Eternus que luego se dividen en Puera Eternus masculinos o femeninos y Puella Eternus masculinos o femeninos. Y luego estos se subdividen porque, como ya dijimos, están los que son adictos de que a la prostitución, al alcohol, a las drogas, todo eso. Y luego están los que son adictos de que los que son adictos a los videojuegos, a las películas, todo eso, ¿no? Están como estas dos como diferentes tipos de adicciones, ¿ok? Que hay que tener también en cuenta que son adicciones. Mucha gente no lo ve así, pero bueno, es que hay que saber diferenciar entre lo que es una adicción y lo que es como un gusto. Porque yo puedo tener un gusto por ver películas, pero no tengo una adicción, ¿ok? Porque si yo tuviera una adicción de que, no sé, yo me veo acostado en mi cama, flojeando, con el pijama, no me muevo de la cama y tengo el computador con película. Y no me muevo de la cama, solamente veo películas y aparte como comida chatarra, ¿me entienden? Entonces como puedo tener un gusto que, por ejemplo, no sé, me gusta ver películas, pero no veo una a las 1500.
Y de hecho me dedico a hacer ejercicio, todo eso. Pero tengo el gusto por las películas, ¿me entienden? Entonces como hay que saber diferenciar entre gusto y entre adicción, ¿ok? Entonces, manifiestan adicciones, tanto cual sea adicción a la drogadicción, a las drogas, al alcoholismo, a la pornografía, al sexo sucio, a la prostitución, a fumar, a salir de fiestas, a ver películas, a los videojuegos, al internet, redes sociales, todo eso, quizás existen esas adicciones que en las que los poderes eternos caen, ¿ok? Y ese es un aspecto que manifiestan todos los poderes eternos y todas las pollas eternos, ¿ok? También, em, bueno, esto se ve más ¿cierto? En los poderes eternos más como masculinos que han perdido a sus padres, o más, bueno, se ven ciertos poderes eternos y pollas eternos que han sido abandonados por sus padres, por uno de sus padres, que normalmente es el masculino en las mujeres y en los hombres también más o menos, pero que termina siendo que estas personas empiezan a manifestar un rasgo tóxico en el que se empiezan a adornar o a sexualizar. Las mujeres se empiezan a autosexualizar y se muestran así de que sexuales al público para llamar la atención, porque no tienen atención, porque no tuvieron al padre que les diera atención, entonces requieren de la atención de los demás para sentirse bien. Y los hombres hacen al contrario de que, por ejemplo, las mujeres las mujeres o los hombres femeninos se sexualizan así, se sexualizan y todo eso, y los hombres o mujeres más masculinas de que se compran autos, carros súper caros, carísimos, se compran la mansión, se compran ropa de marca, todo eso para llamar la atención, ¿me entienden? Entonces como que también caen en eso, en ese tipo de adicción que es más como de querer atención, ¿ok? También, ahora otro aspecto que también manifestó mi papá y que manifiestan a veces ciertos poderes eternos, más los femeninos, y las pollas eternos también, más las femeninas, las pollas eternos que sí manifiestan una polaridad más femenina, y los poderes eternos que manifiestan una polaridad más femenina, buscan el reparentamiento por medio de las parejas, ¿ok? Entonces lo que hacen es que empiezan a buscar en sus parejas a sus papás ideales, ¿ok? Es como la idealización de sus parejas, ¿ok? Idealizan a las parejas como sus papás, todo eso. O también, por ejemplo, a sus amigos, todo eso, ¿ok? Sí, bueno. Empiezan a buscar esta reparentación a través de sus parejas, ¿ok? Buscan de que lo que no tuvieron con sus papás en sus parejas. Entonces no buscan una pareja, sino buscan a un papá, ¿ok? O a una mamá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces buscan a su papá y a su mamá en una persona que, por ejemplo, se podría manifestar como una mujer que es muy ordenada. Y ahí se ve la mamá y el papá. O un hombre que es muy emocional. Entonces ahí se ve el papá y la mamá. ¿Me entiendes? Entonces se ve así a veces como los buscan. O solamente buscan de que, por ejemplo, hombres, si son mujeres o hombres gays, por eternos gays, buscan de que hombres que sean súper ordenados, de que sean así como un papá, o como con energía masculina más fuerte, con un plexo solar más abierto, más activo, para que sea como su papá. Y los hombres o las mujeres, las pollas eternos gays, buscarían de que a una mamá, una mujer que sea muy sentimental y que sea como cariñosa y que lo trate como hijo, ¿me entienden? Buscan eso, ¿ok? También esto se puede aplicar a amistades, también buscan amistades así, a veces sucede así,
No buscan una pareja así, sino un amigo, ¿ok? Y lo que pasa con los Puera Eternos como más femeninos es que se quedan atorados en las emociones, ¿ok? Porque son más femeninos, activan más la energía femenina que son las emociones. En cambio los Puera Eternos más como, se podría decir como masculinos, por así decirlo, es una más que hay que aclarar que esta masculinidad no es ni tóxica ni masculinidad así como masculinidad buena, sino es una masculinidad como inmadura, como la masculinidad de un bebé, ¿ok? Así, con eso digo todo, ¿ok? Entonces son como masculinos pero inmaduros, ¿ok? Es como una masculinidad que no se ha desarrollado, ¿ok? Entonces estas personas se quedan como en la mente, pero en una mente como inmadura, ¿ok? Y también se quedan en la inmadurez, ¿ok? Tanto los Puer Eternos como las Polla Eternos y las otras dos divisiones se quedan en la inmadurez, ¿ok? Y normalmente sus parejas que se buscan, que se encuentran, son a veces, no muchas veces se ve así, pero normalmente manifiestan o encuentran a parejas que son, por ejemplo, si son un Puer Eternus, un Puer Eternus que tiene un chakra sacro más activo que un chakra plexo solar, su pareja va a tener un chakra plexo solar más activo que el chakra sacro. Entonces va a ser un narcisista y un borderline, por lo cual este va a usar a este. Y este, como no se ha sanado, no sabe lo que es el amor. Entonces va a confundir esta acción de abuso psicológico, emocional o sexual, lo que sea, como amor. ¿Ok? Y aquí viene el ciclo de abuso, que lo voy a hablar en la sección de sexualidad, ya un poquito más futuro, ¿ok? Porque conlleva otro par de enseñanzas antes que nada. Entonces empiezan a hacer esta como emparejamiento en donde o son el borderline, o son el narcisista, o son el borderline que termina teniendo una pareja narcisista, o son el narcisista o los tóxicos que terminan teniendo una pareja borderline, ¿ok? Sea como sea. Entonces, bueno, el niño eterno va de la mano con el misterio del niño interno, ¿ok? Que el niño interno es bien conocido, también es conocido en el mundo de la psicología. Entonces, el niño interno es el misterio. El niño interno nos habla de que dentro de nosotros habita en nosotros el arquetipo del niño interno, de el niño, ¿ok? Habita este arquetipo que es este niño interno. Es muy interesante ver porque evoluciona el niño interno. Primero se encuentra en el chakra raíz. Aquí se encuentra el niño interno primeramente. Después, segundo, cuando se sana de que la marca de la bestia, se sanan los 3 chakras bajos y se abre el corazón, el niño interno pasa del chakra sacro al chakra corazón. Y cuando se sanan cuando se trabaja y se sanan con los chakras altos, el niño interno pasa del corazón a la coronilla, ¿ok? Entonces va ascendiendo por estos 3 chakras, ¿ok? Y después de este chakra sigue evolucionando y así, pero eso ya es un material ultra mega avanzado que no vamos a tocar hoy. Ok, entonces, el niño interno es el niño interno es un arquetipo, ok, es el niño, ok, que se encuentra en nosotros, que de hecho bueno, el niño interno es el arquetipo que contiene nuestra infancia, las memorias de nuestra infancia y todas estas emociones, todas las emociones en sí que nosotros sentimos
son el niño interno, son lo que conforman el arquetipo del niño interno, y todas las memorias de la infancia se encapsulan en esta, son lo que las memorias y las emociones, las memorias de la infancia y las emociones son lo que son el arquetipo del niño, ¿ok? Que son el niño interno que habita internamente, claramente, ¿no? Entonces, cuando este niño interno habita en el chakra raíz, significa que el niño interno vive en el miedo, o sea, no ha podido sanar su pasado. Tampoco ha podido sanar sus emociones, y sus emociones están como caóticas o están como inmaduras, ¿ok? No ha podido crecer, no ha podido ver la luz o el amor o conocer a la madre, a la verdadera madre, ¿no? No ha podido sanar, ¿ok? Entonces se encuentra aquí en el chakra raíz porque no ha podido sanar sus memorias y no ha podido su pasado y no ha podido sanar su emoción. Por consecuencia, ¿ok? Y sus miedos y todo eso, ¿no? Sus traumas y así. Entonces, cuando el niño interno pasa del chakra raíz al chakra corazón, simboliza que ya el niño interno sanó por completo, bueno, sí, sanó sus emociones, sanó su infancia, ahora está en la misericordia, está perdonando todo, porque recordemos que el corazón es misericordioso, son todos los misterios de Cristo. Los misterios de Cristo son los misterios del corazón. Entonces es el perdón, el perdonar a todos y el comprender a todos claramente y perdonarlos, ¿ok? Entonces todo ese misterio, todos esos misterios de ahora el niño interno ya perdonó su infancia, ya perdonó a su padre, todo eso, ¿no? Ya perdonó, ya transmutó los traumas, ¿ok? Ya pasó por el abismo, por todos los traumas y los trascendió y pudo encontrar como amor, ¿ok? Que es el encontrar a la madre, ¿ok? Entonces, después cuando el niño interno asciende del corazón y asciende al chakra coronilla, simboliza que el niño interno ya maduró por completo, ¿ok? Ya pasó de la etapa de miedo al perdón, a la completa iluminación o completa madurez, ¿ok? Ya el niño interno ya maduró por completo. Y es como un huevo que ya el niño interno ya se perdonó todo. Y ya cuando llega al chakra coronilla se va abriendo. Se abre el cascarón y sale esta luz. O sale como esta como nueva conciencia, ¿ok? Entonces, ese es el misterio de cómo el niño interno pasa del chakra raíz al chakra corazón y al chakra coronilla después. Y bueno, en sí el niño interno encapsula tanto la emoción como las memorias de la infancia, ¿ok? Entonces, el niño interno también es conocido como Dionisio, ¿ok? Pero el Dionisio órfico, vamos a hablar sobre el Dionisio órfico, ¿ok? El Dionisio órfico es el simbolismo, o sea, el Dionisio órfico es el arquetipo de las emociones, de la intuición y bueno, es el arquetipo del niño, ¿ok? Del niño. Ok, entonces, como ya vemos, Dionisio es el arquetipo del niño interno. O sea, Dionisio y del niño interno son lo mismo, son el mismo arquetipo, ¿ok? Son el niño. ¿Ya? Entonces, este arquetipo, este niño, el que se vea como un niño, este arquetipo, es porque es el arquetipo que contiene las emociones que también tienen que ver con el cerebro reptil, que actúa por impulsos, ¿ok? Pero cuando no está como en sombra,
en esta sombra como malévola, no se ve como el asesinato o el impulso a asesinar o el impulso a robar dinero. No, se ve como el impulso de sentir esto o quiero ir a teñir el pelo, ya, voy y lo hago. ¿Me entienden? Como esto tiene que ver el cerebro reptil así, como de esa manera. Es como el cerebro reptil, pero un poquito más como infantil, ¿ok? Y tiene que ver con las emociones, ¿ok? Entonces se ve así, como que se ve como un niño porque la representación de las emociones y el cerebro reptil y los impulsos son como la actitud de un niño que tiene de que, tengo o sea, son como estos impulsos que tienen los niños a veces por botar algo, o por comer algo, o por tirar algo. Se guían por el impulso, ¿ok? Entonces son esto, y aparte son como muy emocionales. Entonces es esta como la representación que se le da de que es un niño, porque las emociones como que no crecen, sino que maduran, ¿ok? Se vuelven más sabias. Y es el crecimiento de Dionisio también, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no logramos hacer que Dionisio se vuelva un sabio, cuando no hacemos que Dionisio como que vaya madurando, nos vamos quedando en un Dionisio que se quedó en la inmadurez, en la infancia, como si fuera un feto asustado, o como si fuera un niño pequeño que quiere volver a ser un feto y quiere volver a estar en la panza de su mamá, en el útero de su mamá, ¿ok? Porque tiene miedo o tiene tristeza o todo eso, ¿ok? Sí, bueno, si nosotros... Bueno, esto simboliza el que cuando nosotros no sanamos a nuestro niño interno, nos quedamos o no hacemos a las emociones sabias y así, o maduras, nos quedamos en la hiperemocionalidad, en la inmadurez, en la inestabilidad emocional, en la inestabilidad mental, en esta como depresión, a veces se ve así, o se ve como en este capricho, todo eso, ¿no? Que eso tiene que ver más con Ares, ¿ok? Pero con el arquetipo de Ares, que es el guerrero de la mitología griega, pero, o sea, se queda en la inmadurez, ¿ok? Cuando Dionisio no madura, o cuando las emociones no maduran, se quedan en la inmadurez, ¿ok? Ese es como se podría decir que como la esencia original del niño interno se queda en la inmadurez. Y ya que sea narcisista o no, ya depende de la otra energía que manifiesta, ¿ok? Pero cuando nosotros sí hacemos el trabajo de sanarnos, el trabajo de transmutar nuestras traumas, nuestras heridas, todo eso, vamos saliendo de la inmadurez y vamos haciendo que Dionisio empieza a conjurar la madurez, ¿ok? O que el niño interno empiece a conjurarse como las emociones como ya más como tranquilas, ¿ok? Se podría ver así. Y entonces ahora Dionisio se convierte en el niño Jesús, ¿ok? Tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, o sea, cuando Dionisio sale del chakra sacro, o sea, del chakra raíz, o el niño interno sale del chakra raíz y habita ahora en el chakra corazón, Dionisio pasa a ser el Dionisio órfico, pero pasa a ser, porque el Dionisio que se queda, o el niño interno, bueno, entonces, el Dionisio que se queda atorado en el chakra raíz se convierte en el Dionisio infernal, que es también, a veces lo simbolizan como Baphomet, que también vamos a hablar de Baphomet en un futuro, porque es parte importante de ese patrón de comportamiento, porque es un arquetipo y es un patrón de comportamiento que estamos viendo en el presente y que vamos a ver fuertemente también en un futuro. Entonces voy a hablar de eso. Pero cuando el Dionisio
se traspasa el corazón, se convierte en el Dionisio Órfico, que es también el niño Jesús. Y después se traspasa acá al chakra coronilla, que ya se convierte en el niño divino, o se convierte como en... Sí, bueno, en un niño como divino. Ahora, en el presente, bueno, las pueras eternos, las puella eternos. Voy a contarles primero una historia y después les voy a contar otra historia de dos mujeres que yo conozco, que manifiestan estas dos como diferentes como facetas o personalidades que manifiestan las puella eternos, ¿ok? Las masculinas y las femeninas, ¿ok? Entonces, voy a comenzar hablándoles sobre la historia de la ex de uno de mis primos, ¿ok? Esta persona, esta mujer, ella, si no mal sé, no vivió con un papá, no tuvo un papá presente, por lo cual ella tuvo tan solo a su mamá, ¿ok? Entonces ella no tuvo atención como física, no, y creo que emocionalmente tampoco, o fue como muy mimada por parte de la mamá. No sé muy bien eso, pero bueno. Bueno, resulta que esta mujer ella no tiene traumas, no vivió una vida como traumática, sino que no tuvo a su padre y tampoco, bueno, fue como un poquito malcriada por su mamá. Ok, entonces cuando fue creciendo empezó a manifestar características como caprichos. O sea, ok, fue manifestando más el polo masculino, ok. Empezó a manifestar narcisismo, todo eso, ok. Entonces cuando se hizo pareja de mi primo, ella empezó a manifestar un narcisismo súper fuerte, y más cuando tuvieron hijos. Cuando tuvieron su primera hija, ella empezó a manifestar un narcisismo súper fuerte y una necesidad de tener plata de dinero, tener dinero ella, y para eso, y para hacer eso empezó a enfermar a su hija, de que le empezó a crear enfermedades. Empezó a decir que ella tenía tal y tal y tal y tal y tal enfermedades, tenía todas las enfermedades del mundo, y por eso su pareja, mi primo, tenía que darle dinero para la niña. Ok, entonces empezó a tener como estos rasgos de narcisismo, de empezar a enfermar a la niña, a la niña, para robarle dinero a mi primo, ¿no? Para estafarlo, para embaucarlo, ¿ok? Entonces empezó a manifestar esta toxicidad masculina de empezar a embaucar en dinero a las personas, ¿ok? A su pareja, ¿ok? Entonces empezó a tener como esto de el ir quitándole dinero a mi primo, el empezar a tener como ciertos caprichos, ¿ok? Caprichos por cosas caras, todo eso, ¿no? Empezó a manifestar sociopatía femenina, ¿ok? Empezó a crear como este control hacia mi primo, ¿ok? Entonces, una vez, cuando su pareja, el padre de sus hijos, una vez una mujer externa, le había dicho a su pareja, al papá de sus hijos, a mi primo, que le gustaba y todo. Y esta persona empezó por medio de mensajes, empezó a manipular psicológicamente a esta mujer, ¿ok? Tanto fue que terminó haciendo que esta mujer se ahorcara, ¿ok? Entonces, es sociopatía, ¿ok? Para que se vayan dando cuenta,
el tipo de sociopatía, ¿ok? Empezó a hacer chismes de esta persona, todo eso, ¿no? Eso es sociopatía femenina. ¿Ok? Entonces empezó a hacer esto, empezó a manifestar envidia hacia las otras personas, empezó a generar sociopatía femenina, básicamente, ¿ok? Entonces con esta historia podemos ver cómo se manifiesta un Puer Eternus, porque esta persona actuaba de manera inmadura. ¿Ok? Era un Puer Eternus que se sentía abandonado, por eso hacía cosas para que su pareja le llamara la atención. O sea, hacía cosas para que su pareja, mi primo, esté con ella. O sea, lo mantenía controlado, ¿ok? Pero es inmadura, ¿ok? Inmadura emocionalmente, mentalmente, ¿ok? Entonces una Puer Eternus sociópata, ¿ok? Es la masculina, es como esta caída de la Puer Eternus en la masculinidad tóxica, ¿ok? Empiezan a manifestar como sociopatía femenina, ¿ok? Entonces, ahora para y la adicción que tenía esta mujer, y la adicción que tiene, es enfermar a sus hijos, ¿ok? Porque si no enferma a sus hijos, no logra sacarle dinero a su... O sea, no le lograba sacar dinero a mi primo, por ende no tenía plata, y su realidad era que no tenía dinero. Entonces, para no hacer eso, enfermaba a sus hijos, y esa era su adicción, ¿ok? El dinero, básicamente. Entonces, ahora voy a contar la historia de... Ahora voy a contar la historia de una mujer que una vez conocí. Bueno, resulta que la historia de esta mujer comienza con que su padre empieza... Bueno, esta mujer también era del sur de Chile. Y resulta que esta mujer, su padre empieza a manifestar de que adicción al alcoholismo, empieza a dejar de estar presente en su hogar, todo eso, ¿ok? Empieza a generar como abandono un poco físico y también abandono emocional, ¿ok? Por lo que, como ya pueden darse cuenta, esta mujer empieza a manifestar esta como inestabilidad emocional, esta inmadurez emocional, en donde es súper emocional, pero como que se deprime y todo eso, ¿ok? Cae en depresión, todo eso. Entonces, al ver que su padre era alcoholista y normalmente no estaba en la casa y su madre tenía que cuidarlos, ella empezó a generar como esta depresión, ¿ok? No empezó a generar esta sociopatía. Ya se dan cuenta cómo están como estas dos diferentes personas, estas dos como diferentes personalidades por el principio de polaridad, ¿ok? Se manifiestan diferentes, ¿ok? Tienen dos polos diferentes. Entonces empieza a manifestar como esta hiperemocionalidad, en donde empieza a como generar emociones tristes y todo eso, y el miedo de quedarse sola, de no tener atención, todo eso, ¿ok? De no tener amor, todo eso, la empieza como a encerrar y se convierte en el Puer Eternus como femenino, que es depresivo, todo eso, pero ahora en femenino. Ok, entonces esta mujer en su adolescencia había empezado a salir ya a fiestas, ya tomaba alcohol, empezó a fumar, todo eso, ¿no? Le encantaba salir a fiestas, tenía como ciertas inestabilidad en sus relaciones como parejas, todo eso, ¿no? Sus relaciones íntimas, todo eso. Entonces empezó a generar esta inestabilidad emocional. Es la inestabilidad femenina, ¿ok? Es casi lo mismo que el Puer Eternus femenino, pero ahora en Puer Eternus, ¿ok? En una mujer, ¿ok? Entonces empezó a generar esta adicción de salir a fiestas, de todas las noches, hasta a altas horas de la noche, todo eso, ¿no? A tomar alcohol y así. Y así, ¿no? Entonces,
ahí podemos ver estas dos como diferentes polaridades de las Puella Eternos. La polaridad masculina, que se ve como muy fría, muy narcisista, como sociopatía femenina, todo eso. Y luego la polaridad femenina, que se ve como muy emocional, muy caótica, o muy como, también como muy histriónico, todo eso, ¿no? Y también los Puella Eternos, que se ven estos dos polos en donde el masculino es como muy tóxico, muy narcisista, muy egocéntrico, muy vanidoso. Y este otro Puella Eternus femenino es más como emocional, como depresivo, como inmaduro emocionalmente, todo eso. Vemos estas dos como polaridades dentro de las dos polaridades, porque se separa en Puella Eternus y Puella Eternus, y luego estos se separan en Puella Eternus femenino y en Puella Eternus masculino. Estamos hablando en polaridades en energía, y Puella Eternus masculino y femenino, ¿ok? Entonces, para representar para representar este tema de la energía de que el Puella Eternus masculino y el Puella Eternus femenino, o la Puella Eternus masculino y la Puella Eternus femenina, se representa con los dos dioses, el dios Ares y la diosa Afrodita. ¿Ok? Porque ambas personas, tanto el hombre como la mujer, manifiestan si son Puella Eternus o Puella Eternus, o los niños internos. Los niños eternos manifiestan a Dionisio atrapado en el chakra raíz, ¿okay? Eso sí o sí lo manifiestan. Pero ahora, la Puella Eternus manifiesta el arquetipo de la Afrodita caída, ¿ok? Entonces, bueno, en sí es esto, ¿ok? La Afrodita representa como esta hiperemocionalidad, esta como toxicidad de ser súper emocional, de siempre estar deprimido, de no ser como muy optimista, de ser como muy caótico o muy impulsivo. Y luego está el Ares, que representa como la energía masculina, de mucha vanidad, mucha toxicidad, sociopatía, o sea, como adicción al dinero, todo eso, ¿no? Y se ven como estas dos partes, ¿no? El tema de la maduración, la maduración es un tema que la maduración va a ser importante en la sección de sexualidad, ¿ya? Porque la maduración, el proceso de maduración del ser humano, que es en la adolescencia, es donde los órganos sexuales maduran, que también es la maduración de los órganos psíquicos, ¿ok? Entonces, cuando sucede esto, normalmente la maduración a veces llega físicamente, claramente, llega físicamente, pero sucede que no sucede no se manifiesta la maduración emocional o la maduración mental, ¿ok? Es tan solo una maduración física, ¿ok? Entonces, ese tema es para la sección de sexualidad, pero la idea es que cuando nosotros cuando nosotros llevamos un proceso un proceso bueno de maduración sexual, que es también una maduración psíquica, que también se ve como una maduración psíquica, tiene que ver con psique, que es el alma. Entonces empieza a madurar nuestras emociones y nuestra conciencia, ¿ok? Entonces tiene que ver con eso. Pero cuando no tenemos una maduración como consciente, por así decirlo, o buena, tan solo maduramos en el aspecto físico, sexual, y no en lo psíquico, ¿ok? No trascendemos más allá de la materia, ¿ok? Y por eso en el presente tenemos tantos problemas causados por esto de los niños internos, los niños eternos, ¿ok? Que están en inconsciencia. La mayoría, por no decir todos, los problemas sociales que tenemos son por los Puella Eternos y los Puella Eternos, ¿ok? Si nos damos cuenta, todos los que tienen trastornos tienen una inmadurez
¿ok? Tienen una inmadurez mental o emocional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los trastornos borderline y narcisistas son sí o sí, esos claramente son de que puereternos, ¿no? O pueyeternos. Pero por ejemplo, o sea, pero también estos trastornos más fuertes como la sociopatía, todo eso, también tienen estos de ser niños eternos, ¿ok? Como ya vimos, eh, la, la expareja de un primo terminó manifestando en la sociopatía femenina, pero también manifestaba el ser puelle eternos, ¿me entienden? Entonces, porque, de nuevo, los trastornos como la sociopatía y la psicopatía actúan por medio de impulsos, ¿ok? Porque activan el cerebro reptil, que como ya dijimos es el cerebro del infante, es el cerebro es el cerebro que se deja llevar por los impulsos, ¿ok? Y es el cerebro que se denomina al chakra raíz, que también se le denomina al niño interno, ¿ok? Entonces, por ende, estas personas que tienen estos trastornos como bien fuertes, son puera eternos o puelle eternos, porque están interactuando con esta energía de la inmadurez, que es también la energía del miedo y las fobias y todo eso, y los impulsos y todo eso, que tiene que ver con el chakra sacro, que tiene que ver con el cerebro reptil y todo eso, ¿ok? Entonces, y esto lo vamos a hablar un poquito más extenso más adelante, porque es un concepto, o sea, es una conversación como bien delicada. Ok, entonces los vamos a ir hablando conforme vaya pasando el tiempo. Pero bueno. Sí, bueno. Entonces también, por ejemplo, los problemas que manifiestan también los puereternos y las pueyeternos se ven, por ejemplo, un movimiento social que ha sido como infectado, por así decirlo, por puelleternus y por puereternus, es el movimiento LGBT, donde se encuentran la mayor cantidad de puelleternus y pueres eternos, y también sociópatas, o sea, borderlines y narcisistas, ok. Allí se encuentran la mayor cantidad. Si no incluimos otras partes, si no vemos otras partes como la política o la economía, todo eso, sería como, si lo vemos más como, si lo vemos en ese movimiento, sí sería, está muy lleno de pueres eternos y puelles eternos, narcisistas y más borderlines, ¿okay? Porque son muy emocionales, entonces están como más llenos de personas muy emocionales y como muy caóticas emocionalmente, inmaduras mentalmente y emocionalmente, por lo que son puer eternos y puelle eternos, ¿no? Son los niños eternos, son los Dionisios, que viven en la fiesta y en la euforia, en los sentimientos básicamente, ¿ok? Entonces ahí podemos ver cómo, porque aparte de este movimiento que son la ultra izquierda, está como causando como un caos, se está ya volviendo un caos, o sea, está cayendo, no está, como que fue infectado básicamente, ¿no? Por estas personas. Entonces está, más que siendo un movimiento pro a al crecimiento de conciencia de la sociedad, del colectivo, está siendo un problema para el crecimiento, para el avance de la sociedad, ¿ok? Entonces está siendo como sí, se está convirtiendo en un problema, ¿ok? Entonces así, eso sería como parte de cómo se vería esto, cómo los pueres eternos y los puelles eternos son como los causantes, por así decirlo, de ciertos problemas sociales, ¿ok? Entonces, eso sería el episodio de hoy y bueno, les envío luz y sabiduría. Busquen la verdad, busquen tener discernimiento, busquen informarse, porque aprender de estos temas psicológicos y esotéricos también, aprender sobre los arquetipos y los patrones de comportamiento y los impulsos y todo esto,
nos ayuda a ordenarnos psicológicamente y ordenar al mundo. Y poder ver quiénes son los que están haciendo un buen trabajo y quiénes no están haciendo un buen trabajo, ¿ok? Entonces, sí, bueno, no tengo nada más que decir y eso sería. Busquen la luz, busquen la verdad, busquen el crecimiento personal y busquen conocerse a ustedes mismos, ¿ok? La solución para el patrón de comportamiento del Puer Eternus y del la Puella Eternus es el autoconocimiento, ¿ok? Si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a poder evitar o vamos a poder salir del Puella Eternus y del Puer Eternus, ¿ok? Entonces, busquen conocerse a ustedes mismos y sanarse a ustedes mismos, porque las únicas personas que se pueden sanar bien, no, o sea, la única persona que puede sanarlos bien son ustedes mismos, ¿ok? No busquen afuera, porque eso es lo que, bueno, no busquen afuera. Todas las respuestas están adentro, pero hay que conocernos a nosotros mismos. Todas las soluciones están adentro de nosotros, ¿ok? Y esa es una paradoja. Las respuestas a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas, nunca está afuera, sino que está adentro de nosotros, en nosotros, ¿ok? Pero tenemos que buscarlas. Y bueno, eso sería. Bye.